Buenas noches con todos, estimado docente y compañeros. Mi nombre es Judith Miquinga y el día de hoy pues les vamos a hablar sobre el tema del constitucionalismo ecuatoriano, el cual nos permite comprender cómo ha evolucionado la organización del Estado y cómo a lo largo del tiempo pues se ha venido reconociendo los derechos de las personas en el Ecuador. Recordemos que la Constitución viene siendo una norma súper importante dentro de un Estado, ya que establece la estructura del poder político, organiza el funcionamiento del país y también pues garantiza los derechos y los deberes de los ciudadanos. En este sentido, la importancia radica en que define prácticamente las bases sobre las cuales se construye toda la vida jurídica y la política de una nación. También recordemos que el constitucionalismo ecuatoriano inicia en el año de 1830, cuando el país se separa de la Gran Colombia y y se constituye como una república independiente. A partir de este momento, pues la Constitución se convierte en el principal instrumento encargado de organizar el Estado, establecer también la parte de la estructura del poder político y reconocer los derechos de las personas. Sin embargo, este proceso no ha sido tan uniforme, ya que cada constitución pues ha respondido a diferentes conflictos políticos, también a cambios ideológicos, disputas entre grupos sociales y nuevas necesidades. Por esta razón, pues la historia constitucional del Ecuador se entiende como un proceso de transformación constante que el país ha ido adaptándose, ¿no?, a su organización política y a las realidades de cada época. Ahora le doy paso a mi compañera que continuará con el desarrollo del tema. La Constitución de 1830 y el siglo XIX. La Constitución de 1830, que fue emitida en Riobamba, marcó el inicio del marco legal para el Estado ecuatoriano como nación independiente. Este documento definió la estructura republicana, estableció la división entre poderes y reconoció a la presidencia como la principal autoridad del poder ejecutivo. A pesar de esto, su impacto en términos de derechos políticos fue restringido, ya que la participación de los ciudadanos dependía de factores económicos, sociales y de géneros, incluyendo a su numeroso grupo de población. Durante el siglo XIX, Ecuador vivió un periodo de inestabilidad política notable, lo cual se evidenció en la constante creación de nuevas constituciones. Estas modificaciones fueron resultado de las confrontaciones entre factores convers- conversadores liberadores y centralistas. Por lo tanto, la Constitución no solo defendía las organizaciones legal del país, sino que también reflejaba las transformaciones en la dinámica de poder político. Este fenómeno indicaba que en gran parte del siglo XIX, Ecuador pasaba por un proceso de desarrollo constitucional y búsqueda de una identidad nacional. Le doy paso a mi compañera. Constitución de 1869, Carta Negra, vinculada al gobierno de García Moreno. Fue un modelo conservador de poder centralizado y con una relación muy estrecha entre el Estado y la Iglesia. Fue uno de los textos más importantes de este periodo. Fue la Constitución de 1869, conocida como ya lo había nombrado, la Carta Negra. Esta constitución estuvo vinculada al gobierno del presidente ya nombrado, y se caracterizó por un modelo conservador, donde el Estado mantenía un control muy fuerte sobre la sociedad y una relación estrecha con la Iglesia Católica, lo que influía directamente en la política del país. Constitución liberal de 1906, separación entre la Iglesia y el Estado. La Constitución de 1906, impulsada durante el periodo liberal por Eloy Alfaro, representó un cambio profundo en la historia constitucional ecuatoriana. Su principal aporte fue fortalecer el carácter laico del Estado, separando la Iglesia del poder político
También promovido por una visión más moderna de la organización estatal y abrió paso a reformas relacionadas con la educación laica, la libertad de conciencia y la construcción de instrucciones menos dependientes de la religión. Siga, compañero. Muy buenas noches, pues hoy les voy a hablar de los momentos claves en la historia constitucional de nuestro país. En el año 79, cuando recuperamos la democracia y el voto en el año 98, cuando finalmente empezamos a reconocer legalmente que somos un país multicultural. La Constitución en el año 79, el regreso a la democracia, el gran cambio, esta Constitución fue un antes y un después, porque marcó el regreso a la democracia en el país, dejando atrás las dictaduras militares. El poder del voto, se fortaleció la participación de los ciudadanos y se consolidó el sufragio universal. El derecho clave a partir de este momento, los derechos civiles y políticos empezaron a tomar muchísima más fuerza e importancia en las leyes ecuatorianas. En la Constitución en el año 1998, el reconocimiento de la diversidad. El Ecuador diverso, el avance más importante de esta Constitución fue reconocer que el Ecuador no es un país homogéneo, sino que está lleno de diversidad social, cultural y étnica. En los derechos colectivos, por primera vez se incluyeron formalmente los derechos colectivos de las comunidades indígenas y afroecuatorianas. Un paso hacia la inclusión, aunque todavía arrastraba algunas ideas del momento tradicional del Estado. Funcionó como un puente para empezar a ver la nación de una manera mucho más plural e incluyente. Damos paso con la conclusión a la compañera María José Varela. Vamos a hablar sobre la Constitución del 2008, la Constitución de Montecristi. Vamos a ver esto. Este es un tema clave para entender nuestro entorno legal y social, donde la Constitución de Montecristi del 2008, para ponernos en contexto, esta no es solamente más que una ley, sino que también representan los giros más radicales en la historia jurídica del Ecuador. ¿Por qué? Porque esta nos redefine como un país ya no solo como un estado de leyes, sino también formalmente como un estado constitucional de derechos y de justicia. Esto significa un fin supremo de todo el apartaje estatal, que ya no es solamente organizar el poder o cobrar impuestos, sino también proteger la dignidad humana y los derechos de cada uno de nosotros. Además, también este trajo dos conceptos que rompieron los esquemas tradicionales a nivel mundial. Primero, reconocer a la naturaleza como un sujeto que tiene sus propios derechos. Y segundo, también incorporar lo que es el buen vivir o el summa causa, que básicamente nos invita a buscar una convivencia armónica entre los ciudadanos, nuestras comunidades y el entorno natural. Podemos analizar generalmente esto, que es una de las primeras constituciones de nuestra historia republicana. Estaban marcadas por la exclusión, donde votaban unos pocos y el poder los manejaban las élites, y la participación ciudadana era casi nula. Entonces, con el paso de los años y gracias a las distintas luchas sociales, los textos empezaron a cambiar, se fueron sumando los derechos laborales, los derechos políticos, y de a poco se reconoció los grupos históricos invisibilizados. También lo interesante aquí es que podemos notar una gran transición del constitucionalismo ecuatoriano, donde pasamos de un modelo antiguo que se obsesionaba por cómo se organizaba el poder a un poder moderno, donde completamente era orientado a garantizar los derechos. Listo, como conclusión podemos ir cerrando todo esto, que nuestro sistema legal vive en un cambio constante donde está lleno de tensiones, pero la construcción democrática desde la primera constitución en 1830 hasta la que tenemos hoy en día, que es la del 2008, eh, podemos decir que el país ha transitado por corrientes conservadoras, liberales y sociales, y cada una dejó una huella en lo que ahora somos. Sin duda, la Constitución de Montecristi es el punto más avanzado donde nos garantiza de todo este recorrido, pero aquí viene el debate real, y lo que nos debería importar como estudiantes ahora es el desafío actual, que no está en lo escrito, sino en la aplicación efectiva en el día a día.
Con esto concluimos nuestra exposición. Muchas gracias por su atención.